Nos acompaña el doctor Pedro Blandino Canto, abogado diplomático de muchos años y docente de Relaciones Internacionales. Hemos querido invitar al doctor Pedro Blandino para hablar de geopolítica, de política internacional, de relaciones exteriores. Como has entendido la materia, creemos que en estos tiempos, como anda el mundo, se amerita de que gente conocedora de la materia, pues, venga a orientarnos. Doctor, bienvenido a Espejo 360. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Ustedes siempre muy amables, pero estos son momentos muy difíciles, muy complicados. Claro que sí. Porque las potencias hegemónicas y algunas que tienen las aspiraciones, pues han estado ejerciendo sus políticas, que es parte de su geopolítica y sus estrategias, la expansión de comercio, expansión de alianzas, buscando nuevos escenarios, que todo el mundo está abierto a esta política y la dinámica que nos ha llegado en el siglo XXI del multilateralismo y a ver cómo no sigue siendo una sola potencia. A propósito de las potencias, hay como una especie de recomposición, porque ya no son solo Rusia, Estados Unidos, China tiene un crecimiento extraordinario en los últimos años, es otra potencia, pero también los países BRICS que se están organizando y fortaleciendo. Sí, ¿Cómo usted interpreta todo este movimiento de las grandes potencias en la actualidad, ese movimiento que se está dando? Bueno, se olvidó una que yo hace muchos años lo dije, que tiene aspiraciones porque hace fronteras prácticamente con no solamente China y con Rusia. La India. La India, claro. La India, que en los últimos meses, antes y después de la pandemia, pues ha realizado unas operaciones extraordinarias de muchos multimillones comprando todo tipo de armamentos y es preparándose. Sí. Y además no se puede olvidar los conflictos que ha tenido en la frontera, en los Himalayas, con China. Sí. Pero no se pueden magnificar demasiado, pero han ocurrido. Claro. Entonces yo digo que son amores, pero no van a llegar a un matrimonio nunca. Sí, sí. Pero ¿cómo visualiza usted el mundo hoy con esos cambios que se están dando? Sí, bueno, es que desde el año 1864 hubo un gran almirante norteamericano que supo leer lo que estaba ocurriendo en el mundo con relación al desarrollo industrial, el comercio, la navegación, y lo mismo ocurre prácticamente hoy en día algunos de esos principios. China necesita, con esa gran producción mundial, su avance económico, el taller del mundo, como le dicen, necesita tener el transporte de recibir mercancía, son un gran mercado para otras potencias, y para exportar también. ¿Qué requiere eso? Eso requiere un dominio de muchos mares o de océanos para poder determinar dónde se encuentran, en cuáles archipiélagos, las posibilidades de establecer rutas marítimas. Ya no es como la ruta de seda, esto es mucho más amplio. Más amplio, claro. Sí, y mucho más importante, porque es la expansión general de China y que pues, probablemente igualarse en algunos aspectos a los Estados Unidos, que todavía sigue siendo primera potencia militar, pero todo eso es un proceso que avanza con la dinámica de la vida. La vida, el mundo no es estático. Así es. De manera, y tenemos que abrir mucho los ojos, porque los Estados Unidos en eso son muy peculiares, porque los poderes invisibles o fáticos, como dicen, pasan ideas y políticas donde desean que actúen los presidentes de los Estados Unidos, que no son totalmente independientes a veces. Claro.
Entonces, por eso ellos se dedican a algunos principios obligatoriamente. Los intereses vitales, como ellos le llaman, para una potencia, ¿verdad? Que son el combustible, alimentos, agua, protección a sus estructuras internas, que nada lo vaya a afectar, y a partir de eso, sus políticas expansionistas, Sí. en todo el sentido de la palabra, y tratan de ejercerlas. Lo único que ahora tienen competencia, y hay muchos bloques regionales que parecen casi mundiales, como es, por ejemplo, el BRIC, que está nuevamente unidos, están creciendo, son apertura para muchos mercados, para los países pequeños son un gran foro, y es un foro que va a seguir creciendo y convertirse en mundial, porque hay uno que tiene 74 años manejando y gobernando el mundo, el bloque más antiguo y más poderoso. ¿Cuál es? Algunos amigos no les gusta que yo le diga, Naciones Unidas. Sí. Tiene 74 años manejando el mundo, los 5 permanentes. Sí. Los rotativos no tienen el poder de los permanentes. Y los permanentes, Rusia, Estados Unidos, China, Inglaterra, no van a dar el poder tan grande que tienen, porque fíjense, por más diferencia que ellos tienen a veces, ahí aprobando cosas y desaprobando, rechazando, ellos no están en guerra. Se ponen de acuerdo. Lo que pero claro que sí. Por eso han durado tantos años, el poder de la negociación. Y con la pandemia y todas estas aspiraciones expansionistas, los ejercicios militares el año al principio de la pandemia se han convertido en un instrumento político y ninguno de ellos ha parado de hacer los ejercicios militares. Todo el tiempo, si tú buscas en las redes, tenemos, gracias a Dios, ese gran instrumento, vas a ver todos los ejercicios que han hecho todos, muchos ligados con aliados, lo hacen, otros con posibles aliados, pero quieren participar también. Sí, doctor, fíjese, precisamente esa narrativa que usted plantea, que es la realidad, este desarrollo, este crecimiento, este expansionismo, lo económico de antiguos países que eran, diríamos, tercermundistas en cierto modo, y hoy son primera potencia. Parece que ha desplazado, esa es mi pregunta a usted, se ha desplazado el expansionismo militar y ahora todo se concentra en el expansionismo económico. O sea que si se ha cambiado el concepto de una guerra militar por el de una guerra económica. Bueno, pero exactamente, no es guerra en principio, pero ellos están conscientes que una guerra mundial acaba con el planeta y ellos lo saben, por eso no van a pelear. Claro. Pero si tú ves todas estas distintas distracciones en distintos países, provocados algunos por ellos mismos, guerras de primera generación, cuarta generación, que ellos las inventaron, las utilizaron, las potencias, para lograr instalar gobiernos favorables a ellos o que hacen sus alianzas. Pero ya eso es más complicado, porque hay muchos países con armamentos muy delicados y que no pueden estar en manos incontrolables. Por ejemplo, un amigo me comentaba el asunto de los misiles de Corea del Norte. Digo, bueno, muchos se han caído, no los tumbaron, no es verdad, eso se manipula. ¿Tú te imaginas que si lo tomaran de verdad Japón y Corea del Sur y los países cercanos como India, desde el momento que sea de verdad un misil para un ataque, se disparan todas las alarmas defensivas de ataque de esos países y se arma un caos posible? Sí, claro. Porque no hay tanto control en tantos armamentos en tantos países, si no se ponen de acuerdo. Ahí está la guerra de Siria, que a veces cuando un país va a lanzar misiles o a atacar, los mismos Estados Unidos
Israel o Turquía, los rebeldes que se pasan a Siria, avisan para evitar el caos. Mire, Entonces, los mismos chinos han admitido que a ellos les toma como 10 años, más o menos, calculan, quién sabe si menos o más, para igualarse por lo menos la Armada China y todo su complejo militar con el de Estados Unidos. Porque durante la pandemia todos han seguido fabricando todo tipo de armamento. Y algunas salen en las noticias, los armamentos. Ahora mismo la India compró a Francia un paquete enorme de unos aviones de combate que se llaman Rafael, sí, que se supone son de los mejores de combate, pero lo compraron porque ellos no están combatiendo a nadie en el aire, pero están preparados. hay que prever. Sí. Mire, doctor, cuando comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania, uno pensaba eso va a pasar rápido. Sería como el elefante aplastando a un animal pequeño, pero esa guerra se ha postergado en el tiempo. Bueno, ¿Qué ha pasado no es que ahí? se ha postergado, es una guerra que ellos sabían que no se iba a terminar de una vez, porque es una lucha por muchos intereses, y hay muchos intereses de muchos países en Ucrania. Fíjate que ahora mismo Ucrania ha estado disparando misiles a Moscú, cosa que Estados Unidos estaba preocupado cuando no quiso darle ciertos armamentos por el peligro. Pero ellos están fabricando, pero en Ucrania se fabricaron muchos armamentos y combustibles especiales de aviones y cosas para cuando era la Unión Soviética. Pero ellos reciben mucha ayuda de países europeos en la construcción de algunos de esos misiles, pero estaban conscientes que eso iba a ser lo que le llaman una guerra infinita, guerra justa, todo tipo de guerra, pero no es guerra. Ninguno ha dicho que es guerra. Pero Ucrania ha resistido ciertamente porque tiene la OTAN detrás y Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, hubo algunos que dudaban la capacidad de combate de Ucrania, Sí. y que tenía esas fuerzas armadas que se han defendido muy bien, no ganen o no, pero contra un ejército como el ruso, que ha participado en guerra mundial. Pero es una lucha de intereses, porque acuérdase que ahí está el mar Caspio, la mayor reserva del mundo, y algunos de esos países que pertenecieron a la Unión Soviética estaban con Rusia, con Putin, y otros no, porque ellos quieren una parte, porque bordean, el mar Caspio los bordea. Y los tribunales internacionales están por determinar si es mar o no es mar, o lago, o qué es lo que va a pasar. Porque eso lo lleva a distintas categorías de acuerdo a la ley del mar mundial, que fue aprobado hace muchos años. Mire, yo quisiera que hiciéramos un análisis del Caribe, la situación del Caribe. Muy bien. Lo que está pasando en Haití, viéndolo en términos generales, cómo lo manejan los organismos internacionales, la responsabilidad de la ONU, pero también cómo América Latina ha ido en un proceso de transformación en los últimos años, sobre todo con los cambios de gobiernos democráticos a gobiernos socialistas y todo ese proceso que está dando en América Latina, pero que nos enfoquemos un poco en este último tramo en lo que pasa en la región del Caribe, que es importante para nosotros. Nos vamos a la pausa y en unos segundos regresamos con el doctor Pedro Blandino Canto. No se mueva. Continuamos con esta interesante conversación con el doctor Pedro Blandino Canto, abogado, diplomático, docente de relaciones internacionales. Doctor Blandino,
antes de la pausa dejábamos la pregunta de la importancia del Caribe, sobre todo República Dominicana, que es un país estratégico, cómo Estados Unidos lo cuida celosamente, lógicamente después de que perdió a Cuba, la incidencia en Cuba, a partir de la llegada de Fidel Castro en el 59, los problemas en Haití y la presión migratoria hacia República Dominicana, y bueno, otros intereses que China está viendo en esta región, la importancia que China está viendo en esta región, de cómo expandirse y establecerse como punto estratégico. ¿Cómo analiza usted este escenario? El Caribe es uno de los elementos más importantes en la teoría del dominio de los mares. Sí. Y el mar Caribe es el más grande de los 60 mares que existen y es el epicentro de las Antillas y de todo el Caribe. Entonces, en el pasado hubo mucha distorsión y manipulación para que no nos diéramos cuenta de la importancia que es República Dominicana para la defensa de las estructuras que están en el sur, de este a oeste, en la costa de los Estados Unidos, donde hay más de 500 puertos de exportación y de importación, y que es una estructura para la economía muy importantísima de Estados Unidos y tiene que protegerla. Y ustedes saben que tampoco en las negociaciones que se han dado con Cuba en algunas cosas, temas, nunca se habla de Guantánamo. Se habla de la posibilidad de vía, por un lado de Yucatán, construir también otra vía más, igual, un canal para el manejo del Pacífico y protección de la protección que tiene Estados Unidos de su flanco en el lado oeste de Estados Unidos, que compró y convirtió en estado todo el archipiélago de Hawái. Sí. Así como en otras latitudes, vemos que China se comenta que está haciendo negociaciones con un país en América del Sur para una gran vía sobre el mar también. Y entonces esos son los escenarios ahora que se están buscando por encima de otros, donde se encuentren archipiélagos que tengan posibilidades de formarse vías, rutas marítimas. Hay una ruta ¿cómo se llama este combustible atómico nuclear? Que todo el combustible para las plantas nucleares de China, de Japón, de Corea, todo eso sale de un puerto de Francia. Y todos van y se detienen y comienzan a repartirse en la isla más grande del archipiélago japonés. Honshu se llama esa isla que distribuye. Y se siguen buscando aliados, formas donde se encuentren buenos archipiélagos para rutas marítimas. Ahí está otra aspirante a potencia. Ajá. Turquía tiene unos archipiélagos que están en las rutas, los Dardanos, ¿verdad? Y hay otros dos más. Parece que China desistió de construir el puerto en Nicaragua. Hubo una resistencia. Los Dardanelos, ¿no? Sí. Tú sabes. Bueno, lo de Nicaragua se complicó un poco, pero la aspiración sigue por todos. Y esa es la importancia de Nicaragua y Costa Rica, porque es un río natural. No hay que trabajar nada con las aguas, como ocurrió con Panamá, que tiene los problemas de las reclusas, como actualmente estuvo parado por un tiempo, unos días, una semana, porque los tanqueros más grandes del mundo son chinos y los portaaviones tipo Gerald Ford, más de 100,000 toneladas y unas estructuras tremendas
que han causado, y tienen que ampliarlo otra vez de nuevo y manejar mejor las aguas para que puedan transportarse. Es un tránsito permanente. Claro. Entonces, sotavento, todos esos vientos de las islas que están al este de nosotros, también algunas todavía pertenecen a colonias, a países que lo han colonizado. Pero ese fue el gran anuncio que hicieron los americanos, América para los americanos, diciéndoles que ya no pueden colonizar más islas de ese lado, que se queden con las pocas que tenían. Que muchas participaron en esos movimientos de independencia de América Latina, de las naciones colonizadoras europeas. De manera pues, República Dominicana es el epicentro de las Antillas, del Caribe, y de ahí domina todo, inclusive el tránsito transoceánico, Pacífico y Atlántico. Y Estados Unidos parece que lo cuida celosamente porque Sí, los chinos lo- han intentado incluso construir un puerto en República Dominicana y lo han evitado. Sí, ellos siguen intentando, pero están buscando otras latitudes, quizás más lejos y que le haga más difícil cualquier otro asunto. Pero en el Caribe, muy complicado y muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Fíjate que Guantánamo, todo se arregla en Cuba, menos la entrega de Guantánamo. Ni se habla en negociación. Así es. Mire, otro asunto, don Pedro Blandino. Haití, que es el país más pobre de la región, hace mucho tiempo que está en una crisis terrible y nosotros lo estamos sufriendo como país. La presión migratoria es inaguantable, pero la ONU le da vuelta y vuelta y vuelta. Hace Bueno, poco... la ONU hace lo que puede. Pero no hay una decisión. Acuérdate que hace unos años atrás ellos llevaron componentes de paz, los cascos azules, no resolvieron muchas enfermedades, problemas. Deben de resolver el asunto de las pandillas y del poder, convertir el Estado de nuevo haitiano como fue en la época de los Duvalier. Había empresas, inversiones, había tranquilidad. Eso demuestra que sí se puede. Tiene que existir la voluntad política. Con más orden en Haití, entonces habrá más tranquilidad. Más tranquilidad. Algunos opinan que una idea que expresó el secretario general de Naciones Unidas era muy apropiada. Un componente militar de fuerza. Cuando habla de eso, es que el Consejo de Seguridad tiene un Estado Mayor militar. Sí. Y muchos piensan que eso lo respetarían más que Cascos Azules o quizá las tropas que han enviado de Kenia, cuando sea un componente del Estado Mayor del Consejo de Seguridad. Se estabiliza entonces dinero, inversiones, pero que no tiene que ser solamente en la frontera. Ahí siempre va a haber problemas. Que se quiten ese criterio que tienen sobre la frontera. Nosotros podemos cuidarla y ellos también, y haber paz y tranquilidad. Claro. Nosotros somos un país de paz. Que instalen industria, que los haitianos no tengan que desplazarse de su pueblo donde están, de su hábitat normal donde están. Que si usted pone todo eso en la frontera, lo está desplazando de todo el pueblo, de todo el país hacia la frontera. Doctor, hay una figura, usted como conocedor de los asuntos diplomáticos, entre el componente jurídico de la ONU, que se llama el mandato, que ha sido utilizado por... Eso se inició en la Liga de las Naciones, los mandatos. Sí. Los mandatos son 5. Exacto. ABCD. Pero, son los territorios y colonias exacto. que perdieron, los que perdieron la Primera Guerra Mundial y la Segunda. Esos territorios por mandato se fueron entregando a distintas potencias y países con condiciones bajo un esquema de un documento que se llamó fideicomiso. Fideicomiso, exactamente. Fideicomiso. Si usted busca los mandatos, tiene que saberlo buscar en la página de Naciones Unidas. Claro. Entonces, Naciones Unidas heredó eso. Y el instrumento, el departamento, el organismo se llama
Consejo Fiduciario de Naciones, o sea, es de los seis elementos más importantes de Naciones Unidas, pero al no existir ya en los últimos 10, 15 o 20 años más países bajo mandato fiduciario, entonces se le cambió, no hubo cambio constitucional, porque la Carta es una constitución y a los grandes no les gusta nada de eso mucho. Le pusieron un apellido. Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que se estaba interpretando como algo separado de la Convención Internacional de Derechos Humanos que tenía su sede en Ginebra. Sí, pero la ONU utilizó ese mecanismo en caso de un país en donde creo que tenía conflictos, Sí. que era como provincia de otro país, se separó y la ONU lo administró y cuando estaba en condiciones ya, entonces lo entregó. ¿Por qué no pueden Sí, hacer pero eso no es la misma ONU que administra. Bueno, Se redacta el mandato, a qué país y las condiciones que debe contener el documento fiduciario. Doctor, mire, de manera breve, la solución de Haití, ¿cómo será? ¿Con sangre o con un acompañamiento sin sangre? Todo depende las instrucciones, el mandato que hayan recibido las tropas que están allá de Kenia. Son tropas africanas. Sí. Supuestamente deben entenderse bien, pero usted ha visto últimamente en África han habido varios golpes de Estado. Sí. Eso demuestra la lucha hegemónica entre las potencias tratando de colocar sus fuerzas marítimas para todo lo que ellos compran en África y todo lo que venden. Es un continente riquísimo. Y todo porque ahora las materias primas no son todas iguales como las de antes. Ahora están las tierras raras, el lito y el otro, y son distintas. En África hay mucho de eso. Y entonces ahí están muchas de las estrategias de la geopolítica de algunas de estas grandes naciones. Sí. Bueno, doctor, mire, se nos acaba el tiempo de manera breve, 30 segundos, de manera breve. ¿Cómo debe manejarse República Dominicana a partir de ahora? Porque parece inminente una salida a través de Naciones Unidas para Haití. Bueno, tenemos que estudiar las distintas propuestas que sean viables, que respeten los derechos humanos, la soberanía, los estados y las idiosincrasias, como ha pasado con la India, que a través de no perder la esencia de sus ciudadanos, va a llegar lejos. Nosotros tenemos que mantenernos también y no permitir cambios de costumbres, religiones ni nada. El que quiere venir a República Dominicana y quiere ser dominicano, tiene que vivir como los dominicanos, las condiciones de vida nuestra religión y todos nuestros principios sociales, religiosos y como nación, respetarnos. Agradecemos la participación del doctor Pedro Blandino Canto, diplomático, abogado y docente de Relaciones Internacionales. A ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada. La cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.